Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El ex consejero de Participación Ciudadana, Eduardo Franco Loor, asegura que entregó su celular y que allí no hay nada vinculado a un delito. Su teléfono será periciado por la Fiscalía dentro del caso Ligados. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos. En otro tema, el Tribunal Contencioso Electoral archivó la impugnación sobre el uso de celulares en las elecciones del próximo 13 de abril. Con esto empezamos. La prohibición de uso de celulares al momento del sufragio para esta segunda vuelta se ratifica. El Tribunal Contencioso Electoral archivó el recurso que presentó la Revolución Ciudadana contra la medida, por lo que queda pendiente únicamente el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Que los ecuatorianos no podrán usar sus celulares desde que entregan la cédula hasta que reciben la papeleta de votación el día de las elecciones es lo que ratificó este miércoles el Tribunal Contencioso Electoral. El juez Joaquín Viteri archivó el recurso presentado por Revolución Ciudadana, ya que el proponente no completó su solicitud y con ello la decisión tomada hace 2 semanas por el CNE queda en vigencia. Tiene la obligación de reglamentar. Le toca emitir las instrucciones necesarias y debe haber un acta de novedades. Es en la que indica que el ciudadano XY, con cédula número tal, incumplió la disposición y tomó foto. Sin embargo, está pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional tras admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad. En todo caso, mientras ello no ocurra, las sanciones por incumplir la decisión también tienen validez. Es decir, los ciudadanos podrían pagar multas que van desde los $9.800 hasta los $32.900 y la pérdida de sus derechos políticos. Para Carlos Aguinaga, en este tema hay otro criterio. Ya el Código de la Democracia contiene una multa de 50% del salario mínimo vital para aquellos ciudadanos que hagan proselitismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser utilizada la foto del voto en el acto electoral. La otra sanción a la que se refiere es una sanción que se debe imponer a aquellas personas que están retando la institucionalidad. Son los 287.534 miembros de las juntas receptoras del voto quienes deberán hacer cumplir la prohibición y en las delegaciones provinciales están nada más a la espera de la luz verde para empezar con las capacitaciones. Se está a la espera de las directrices de las máximas autoridades en virtud de que se ha hecho un aumento de presupuesto para contratar un contingente de capacitadores. Esperamos nosotros ya la próxima semana habilitar la plataforma virtual para que puedan hacer un refuerzo de esta capacitación. Es un tema facultativo, pero sí hacemos el exhorto, el llamado. Para este lunes está previsto que el CNE presente el protocolo en una rueda de prensa. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y en este cuarto día de campaña electoral de la segunda vuelta, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, recorre la provincia de Cotopaxi. En la ciudad de La Tacunga mantuvo entrevistas en varios medios de comunicación y además se reunió con diferentes sectores sociales. La candidata Luisa González, como parte de su campaña electoral, este día jueves socializó su plan de trabajo en un recorrido por varios medios de comunicación en la ciudad de La Tacunga. Aquí se va a hacer el proyecto Chalupas, que va a ser una realidad, un puerto seco vinculado al aeropuerto de La Tacunga, que va a ser un aeropuerto low cost también. El aeropuerto internacional Cotopaxi fue uno de los temas que topó la candidata en el diálogo con los medios. También pasa por la voluntad de gestión. Le estoy poniendo 2 ejemplos. Manta tiene vuelos con Panamá. Esmeraldas ya está abriendo vuelos con Colombia. Es la gestión de los alcaldes y prefectos de cada provincia. Entonces aquí lo vamos a hacer. No lo han hecho, lo voy a hacer yo. A través del trabajo social, propone combatir la migración y la desnutrición. En salud, indicó que potenciará y construirá hospitales en zonas estratégicas de la provincia. Un hospital que cubra La Maná, Siccho, Zapangua. En el transcurso de la jornada, mantuvo reuniones con sectores sociales. En La Tacunga, Juan Pablo Toro, Teleamazonas.
El presidente candidato Daniel Noboa tuvo agenda privada la mañana de este jueves. Una de sus últimas actividades fue participar de un conversatorio con jóvenes universitarios. Ahí se refirió a educación, proyectos sociales y el mercado laboral. Y esta noche se transmitirá una entrevista pregrabada entre el presidente y su esposa con Daniel Javif. Y está listo el informe para primer debate de la reforma al artículo 110 de la Constitución, que plantea eliminar la entrega de recursos del Estado a las organizaciones políticas. El documento habla de la necesidad de mayor control en el uso de los fondos. Sin una postura clara sobre si se debe o no eliminar la obligación del Estado de entregar recursos públicos como fondo partidario permanente a las organizaciones políticas, terminó el trabajo de la comisión ocasional que tramita el proyecto de reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución, planteado por el presidente de la República. Sin embargo, Lucía Pozo, presidenta de esa mesa legislativa, explicó que lo que se hizo es reunir las posturas de las autoridades para que el Pleno haga observaciones y se sumen al segundo debate, pues nada más es el primero. Recabar también, por supuesto, los insumos que nos pueda dar el Pleno de la Asamblea Nacional desde las distintas bancadas y legisladores que, por supuesto, pueden sumar para la elaboración de un segundo informe dentro de esta comisión. En este primer informe recogen los datos que entregó el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, que solo 17 de las 233 organizaciones políticas que están reconocidas en el país reciben al momento el fondo partidario permanente. Pozo asegura que el documento hace un amplio análisis del control sobre el uso de los recursos públicos. Por esa razón, no tiene prácticamente ningún sesgo este primer informe, sino la preocupación tanto del Estado, del cuidado de los recursos públicos, como de las organizaciones políticas y varios otros sectores que piensan que es fundamental que desde el Estado exista una posición igualitaria. Para construir el informe para primer debate aprobado por unanimidad en la mesa ocasional, durante el debate recibieron la comparecencia de representantes de las organizaciones políticas, las que llevaron clara su negativa al retiro de estos fondos, pero también fue cuestionada la necesidad de la existencia del Instituto de la Democracia. Quizás es la organización política más grande porque es la que más recibe recursos de organizaciones políticas y no sabemos si ha habido una formación adecuada también de este Instituto de la Democracia, que si bien es creado por la Constitución, no sabemos si está respondiendo también los objetivos por los cuales fue creado. Las legisladoras esperan que esta misma semana la presidenta de la Asamblea lo ponga en el orden del día para que sea esta legislatura la que tramite este cambio a la Constitución antes de que termine su periodo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El ex consejero de Participación Ciudadana, Eduardo Franco Loor, reconoce que entregó su celular a la Policía de Migración de Nueva York y asegura que no hay nada que pruebe un delito. Franco Loor está vinculado al denominado caso Ligados y el contenido de su celular será periciado en Ecuador. Los integrantes de la llamada Liga Azul del Correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana se enfrentan a la investigación sobre un presunto caso de asociación ilícita. Ya se conoce gran parte del contenido del teléfono de Augusto Verduga y eso hace suponer que la Liga Azul buscaba captar la Superintendencia de Bancos, la Contraloría y otras instancias de poder en el Estado. Esta vez, la Oficina de Investigaciones de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos ha puesto en conocimiento y disposición el teléfono celular retenido a Franco Loor en Nueva York, cuando fue impedido de ingresar a ese país el pasado 13 de marzo. Yo viajé a Estados Unidos por vacaciones. Tengo los dos de entrada. En el documento de notificación a las partes procesales en el caso Ligados, se asegura que el celular podría ser de utilidad en la investigación y se solicita se designe un funcionario policial que reciba el dispositivo. De ahí que se hará una pericia al contenido del celular del ex consejero Eduardo Franco Loor y eso supone otra caja de sorpresas. Yo no sabía que había la audiencia. Pero usted está notificado. Franco Loor fue parte de la Liga Azul junto a Yadira Saltos y el polémico Augusto Verduga dentro del Consejo. Los tres fueron destituidos y ahora son investigados junto a Nicole Bonifaz, quien está en funciones y también ha sido relacionada con los azules. No obstante, Franco Loor ha reaccionado a la notificación sobre la entrega de su teléfono de Estados Unidos a Ecuador. Dice: en el celular que entregué a la Policía de Migración de Nueva York no encontraron nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito. Como consejero electo democráticamente por el pueblo ecuatoriano, mis actuaciones se dieron en el pleno de dicho organismo e hizo resoluciones que según el Código Orgánico Administrativo están revestidas de legitimidad.
no de dolo. Lo cierto es que Franco Loor se erige como un personaje incómodo para sus colegas de la Liga Azul. Faltó a la primera sesión del Consejo por irse a un evento político en Venezuela y esto para Verduga fue un desatino. Se lo hizo saber por mensaje. Muchos de sus coidearios dentro y fuera de la Liga Azul le han reclamado por este desatino. Sobre sus respuestas y acciones en este contexto, seguramente habrá noticias en su celular, cuyo contenido será materializado en el expediente Ligados. Él dice que no. Fausto Yepes, Teleamazonas. La convulsionada situación política del país es uno de los principales impedimentos para tener una moneda local. Esto se afirma desde el Banco Central. El titular de esta institución agrega que el no fortalecer la moneda de curso legal podría perjudicar a la estabilidad económica de Ecuador y aumentar el costo de la vida. Como el consenso nacional más importante que mantienen los ecuatorianos, así fue como calificó a la dolarización Guillermo Avellán, gerente del Banco Central. En nuestro espacio de entrevistas, aquí Avellán aclaró que la preferencia hacia el dólar no es suficiente, por lo que se requiere incorporar mejores condiciones para fortalecer esta moneda. Como estabilidad política, finanzas públicas ordenadas, estabilidad financiera, y también contar con un banco central que tenga altos niveles de liquidez. Esto se traduce en un nivel adecuado de reservas internacionales. Que permitan dos funciones esenciales mediante la provisión de efectivos a través de la banca y pagos al exterior, solicitados por las entidades públicas o privadas que mantienen recursos en el Banco Central. Las condiciones institucionales y políticas del Ecuador generan ciertas dificultades para tener una moneda local y por ende la dolarización se vuelve una ancla de estabilidad y de buenas condiciones. Avellán de igual forma sustenta con datos ciertos por qué cuidar los fondos internacionales del Banco Central, de quienes buscan meterle la mano sin importar la incertidumbre que provoquen, aumentando el riesgo país. Es importante que la ciudadanía conozca que este no es un tema ideológico. Cuando los países se quedan o un banco central se queda sin dólares y sin reservas, se puede generar una crisis muy grave, porque básicamente implica que no se pueden hacer pagos al exterior, que no se pueden importar bienes y servicios que son fundamentales para el funcionamiento de una economía como combustibles. Cuando hay escasez de bienes y servicios en un país, lo que sucede es que aumentan los precios. Ejemplo de aquello actualmente es Bolivia, que se encuentra al mando de Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales. Astrid Singre, Teleamazonas. ¿Qué no vamos a ceder? Alrededor de 200 integrantes de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador se reunieron en la plataforma financiera en el norte de Quito. Con tambores y carteles pidieron al Ministerio de Economía y Finanzas que se acelere la resolución del proceso de ajuste de sueldos. Los trabajadores afirmaron que sus sueldos no les alcanzan para cubrir la canasta básica y no descartan próximos plantones si las autoridades no cumplen con lo solicitado. La Comisión de Seguridad de la Asamblea retoma el debate de un proyecto de ley que busca la protección de datos personales. El objetivo es validar la filtración de la información y la venta de base de datos. La Asamblea Nacional va por un segundo intento para que el Ecuador tenga una ley de protección digital, pues en junio de 2024 una propuesta similar ya fue archivada en el Pleno del Legislativo, ya que existían dudas sobre su aplicabilidad. Ahora, la Comisión de Seguridad trae nuevamente al debate la necesidad de proteger los datos personales de los ecuatorianos, que están en manos principalmente de las instituciones públicas. Este jueves compareció ante la mesa un delegado de la Superintendencia de Datos Personales. Cree que para no caer en la misma razón del archivo de la ley anterior, es importante revisar la pertinencia de la creación de un Comité Nacional de Seguridad Digital, cuando ya existe un ente rector. Debemos considerar que la ciberseguridad también afecta los derechos y libertades de los ciudadanos. Esto quiere decir, no puede haber seguridad sin privacidad y viceversa. Esta propuesta plantea, por ejemplo, que todas las instituciones que trabajan con información personal de sus usuarios o clientes registren a una persona como la responsable del manejo de dichos datos, de tal manera que se ponga un candado a la posibilidad de filtración y la venta de bases de datos. Pero es importante que existan unos responsables para toda esta información que se maneja. Son mucha información que se maneja de la ciudadanía y a veces esta información es vendida a ciertos tipos de empresas que no las utilizan para nada bueno. El
El proyecto de ley está planteado desde el enfoque de gestión de riesgos y prevención. Para ello, entregan la responsabilidad a los ministerios de Telecomunicaciones y del Interior. No queremos que sea una ley únicamente declaratoria, sino también que sancione este mal uso que se le da a las instituciones en el tema de las plataformas. De esta etapa de comparecencias también participó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria e hizo sus aportes. Porque las atribuciones sobre este sistema y lo que se desea ejecutar con esta ley pertenece a la esfera pública. Entonces es importante aclarar eso porque para efectos de aplicación luego puede haber confusión. La comisión trabaja en el informe para primer debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Estamos de regreso con más para contarles que 7 personas fueron detenidas tras una operación del bloque de seguridad en el sector de las casas colectivas en el centro de Guayaquil. En estas intervenciones se hallaron 10 armas de fuego, paquetes con droga y $15.000 en efectivo sin justificar. Apuntando a las ventanas y balcones en caso de ser recibidos a tiros por delincuentes que habitan en los bloques que conforman a las casas colectivas, fue como equipos tácticos de la Armada del Ecuador y de la Policía Nacional incursionaron desde las 3 de la madrugada de este jueves a este complejo habitacional ubicado en el centro de Guayaquil mediante la operación Apolo 12. Uno de los objetivos es hacer la intervención de estos 384 departamentos, levantar sobre todo una data que nos permita mantener el control de quién actualmente está viviendo. Los iniciales adjudicatarios han sido desplazados. Según información de inteligencia policial de la zona 8, por este complejo habitacional habrían pasado varias agrupaciones delictivas, entre estas los Latin Kings, los Tiguerones y actualmente habrían facciones de los Lobos, quienes con sus actividades delictivas mantenían atemorizadas a familias enteras. En esta intervención, 7 sujetos fueron capturados para investigaciones. Además, se decomisaron 10 armas de fuego, entre estas un fusil, más de 130 municiones, varios kilos con droga y $13.000 en efectivo. Además, 6 motocicletas que han sido recuperadas, que se fueron reportadas como robadas, 3 motocicletas que fueron retenidas para investigación. En el operativo estuvo presente la gobernadora del Guayas, quien desplegó un contingente del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, IES y MIES, entidades encargadas para realizar censos y brindar atención a personas vulnerables. Hemos encontrado más de 120 niños, que tenemos más de 57 adultos mayores, 11 personas con discapacidad, niños con discapacidad y personas adultas mayores con enfermedades catastróficas. Tenemos que entrar también con el eje social para ir reconstruyendo ese tejido social. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. El bloque de seguridad ejecutó este jueves la operación Apolo 5 en Manta, en la provincia de Manabí. Este operativo tuvo como objetivo la desarticulación de estructuras delictivas dedicadas a diversas actividades ilegales. Durante la operación se realizaron 35 allanamientos y se dio la aprehensión en flagrancia de 26 personas. Además, la retención de un menor de edad. Todos vinculados a delitos como extorsión, tráfico de armas y municiones, tráfico de drogas y robo. Entre los capturados hay 2 objetivos de intermedio valor, los cuales serían integrantes del grupo delictivo Los Pepes. Ambos registran antecedentes por asesinato. Durante la operación se realizaron aproximadamente 35 allanamientos en distintos sectores de la ciudad, específicamente en el barrio Cuba, en la 15 de abril, Horacio Hidrobo y El Progreso. Se obtuvo la aprehensión en flagrancia de 26 personas y la retención de un menor de edad, todos vinculados a delitos como extorsión, tráfico de armas y municiones, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, receptación, vacunas y robo. El ministro del Interior advirtió que demandará a las empresas que no desconecten el servicio de Internet en las cárceles del país. Erika Vera, desde el exterior de la Penitenciaría del Litoral, nos tiene los detalles. Hola, Erika. Buenas tardes. Según el ministro del Interior, esto se da para mantener el control total de las cárceles del país y evitar la comunicación entre grupos de delincuencia organizada. No es la primera vez que se exhorta a las empresas que inhiban la señal en los centros penitenciarios. Para conocer un poco más, veamos el siguiente reportaje.
El ministro del Interior, John Reinberg, advirtió que demandará a las empresas que no desconecten el servicio de Internet en los centros penitenciarios del país. Pues en videos que se viralizan en redes sociales se ha visto desde mensajes de supuestos acuerdos de paz, como el que grabó alias Fito desde el interior de la penitenciaría en julio 2023, hasta las transmisiones en vivo de cuentas de TikTok en las revueltas 2023 y 2024. En constantes operativos en el interior de las cárceles del país se han decomisado teléfonos celulares, laptops, dispositivos electrónicos e incluso antenas y cableado de conectividad, resultados que obligan a las autoridades a tomar decisiones contundentes. Esta no es la única ocasión que se solicita restringir la señal. En las negociaciones para la concesión con las operadoras se han incluido cláusulas de seguridad e incluso el pasado 15 de octubre de 2024 la ex ministra del Interior, Mónica Palencia, el Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel firmaron un acuerdo que promueve la seguridad, control interno y orden público, que tiene el mismo fin, limitar el acceso en las cárceles. Esta decisión preocupa a las personas que viven en los sectores aledaños a la penitenciaría del Litoral. Claro que sí, afectaría para todo, lógico, sí, eso sí afectaría. Claro, si no, sí afecta, porque aquí no solamente uno es por novelería, sino que aquí hay estudiantes, pues no. E incluso a los familiares de los privados de libertad, al no poder tener comunicación con ellos. Nos afecta porque no sabemos a nuestros familiares qué es lo que hacen adentro, ni qué va a pasar o algo. Claro, porque uno viene aquí a pedir información y tampoco dan información, entonces estamos como que en la nada. Se trata de un tema que genera controversia. Este puede afectar a barrios enteros. Al momento, las operadoras no han emitido ningún tipo de comentario a lo expuesto por el ministro del Interior, John Reinberg. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte. Ahora les contamos que la Policía Nacional informó que se evitó el envío de más de 2,5 toneladas de cocaína a Alemania. Esto se desarrolló en un operativo en Pozorja y se inspeccionaron 4 contenedores donde se hallaron más de 2.500 kilogramos de droga. Esto representaba un total de más de 25 millones de dosis. La acción impactó de manera significativa en las estructuras del crimen organizado. Cinco patrulleros, 21 subfusiles tácticos y un bus entregó el Gobierno Nacional a la policía de la SUAY. Iván Rodríguez está en los exteriores del EQ911 Austro y nos amplía la información. Hola, Iván. Sí, muchísimas gracias. Hace contados instantes, con la presencia del ministro de Gobierno, se procedió a la entrega de los patrulleros que están a mis espaldas. Son 5 en total, un bus y armamento. El ministro dijo lo siguiente, escuchemos. En forma de reconocer, se ha dispuesto un bono para compensar a nuestra fuerza pública en esa lucha. Cuenca es y ha sido un territorio de paz y no podemos dejar que eso perezca. Debemos de seguir sumando esfuerzos para que Cuenca siga siendo la ciudad bella, histórica y segura que debe ser. Por eso estamos aquí entregando armas en dotación. Por eso estamos aquí reforzando la seguridad preventiva en los ejes viales, para reforzar también la presencia del turismo y del comercio, de la industria aquí en Cuenca. Y estos patrulleros permitirán reforzar la seguridad en 4 ejes viales estatales. Vía Cuenca, Molleturo, Tamarindo, vía Girón, Pasaje, vía Cuenca, Gualaceo, vía Zig-Zig hacia el oriente. Además de los vehículos policiales y el armamento, también existen policías que estarán al servicio de la provincia. Con esto, regreso a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Gracias por tu reporte desde la SUAY. Ahora les contamos que la convocatoria para el acuartelamiento de jóvenes de entre 18 y 21 años está abierta. Los interesados deberán registrarse en línea hasta el 26 de abril. Hace pocos días la Asamblea aprobó una ley que regula 11 beneficios para los conscriptos. 5.000 hombres de entre 18 y 21 años podrán ingresar al acuartelamiento convocado para el mes de abril. El primer paso es registrarse en la página web de la Dirección de Movilización hasta el 26 de ese mes, mientras que la presentación a nivel nacional será el 26 y 27. Una vez que ellos se presenten acá a las diferentes unidades en donde se va a realizar el acuartelamiento, ellos van a ser validados con una primera estación que es el control de datos judiciales, otro también la validación de exámenes
exámenes médicos, psicológicos y finalmente exámenes de laboratorio. Y si bien los tatuajes no representan una prohibición, sí se realizará un trabajo de inteligencia con aquellos jóvenes que los posean. Que sean exagerados tendrán que ser analizados por parte del personal de inteligencia. La convocatoria para mujeres interesadas en cambio será en septiembre. Alrededor de unas 250 mujeres que están distribuidas para el Ejército, Marina y Aviación. Precisamente hace poco la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Servicio Militar Voluntario, norma que debió ser tratada hace 15 años. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta ley? Primero, el normar el ingreso de jóvenes y señoritas al servicio militar voluntario. Segundo, el establecer derechos. Esto es importante porque no solamente es el llamado que se hace al cumplimiento de un deber cívico militar, sino también que se garantizan derechos. La ley regula al menos 11 beneficios para los conscriptos. Si hay jóvenes, señoritas que todavía no han culminado sus estudios secundarios, pueden hacerlo durante el año del servicio cívico militar a través del bachillerato acelerado. De igual manera, si es que ya tienen alguna cupo disponible en las universidades o centros de educación superior, pueden guardárselo ese cupo y al terminar el servicio cívico-militar pueden retomar sus estudios universitarios. Tienen la posibilidad de tener capacitación alternativa. La Dirección de Movilización además abrió la convocatoria para que los reservistas puedan colaborar en la segunda vuelta electoral. Para ello deberán registrarse en línea y su trabajo será entre el 8 y el 14 de abril. En total, 1.800 reservistas serán seleccionados. Belén Merizalde, Teleamazonas. Vamos a hacer una pausa. Enseguida, en Quito, solo en el mes de marzo se han registrado 204 siniestros de tránsito y más de 20 fallecidos. Además, el reglamento para la ley de casos de cáncer uterino dispone de la vacunación gratuita. El objetivo es inocular al 90% de la población ecuatoriana. Los detalles al volver. Seguimos juntos, amigos, y les contamos que hasta este jueves 204 siniestros de tránsito y 20 fallecidos se han registrado durante marzo en la ciudad de Quito. La siniestralidad de este mes es menor en comparación a enero y febrero. María Gracia Chacón nos amplía la información. Adelante. Buenas tardes, nos encontramos en la avenida Simón Bolívar al ingreso de la Ruta Viva, dos de las tres vías con mayor índice de siniestralidad en la capital. La tercera es la avenida Mariscal Sucre. Estas tres vías registran al día 15 siniestros de tránsito. En el siguiente reportaje les ampliamos los detalles. Altas velocidades, autos sin sus mantenimientos al día. En algunos casos, conductores imprudentes y sumado a esto, calzadas mojadas, son la causa de los accidentes de tránsito que se registran a diario. Hasta este jueves, en la capital se han reportado 204 accidentes de tránsito este mes de marzo. Esta semana hemos tenido accidentes complicados, por ejemplo, el del basurero del municipio, que fue en la Mena del Hierro. Tenemos el siniestro de Tumbaco en Miravalle. Un conductor en estado etílico a exceso de velocidad causó una víctima inocente. De enero a marzo de 2024 se reportaron 918 accidentes y durante el mismo periodo, este año, 815 siniestros. Además, el número de fallecidos durante marzo por siniestros de tránsito es 20, 17 menos que en marzo de 2024. No obstante, esto no representaría una buena noticia. Uno puede comparar el marzo del año pasado con marzo de este, porque no es el mismo número de vehículos, no son las mismas condiciones. Pero no cierro, tendría que cerrar el mes el día lunes. Además, porque hay una razón de peso por la cual en febrero se reportaron 321 accidentes de tránsito. Nunca hemos tenido un enero y un febrero tan lluvioso. Las vías de mayor siniestralidad de la capital son las siguientes: Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Ruta Viva, que son las tres rutas de mayor carga vehicular. Tenemos un promedio de 15 siniestros diarios. Por lo que para prevenir accidentes, la Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda reducir la velocidad, más en época lluviosa, salir con tiempo a su destino, conducir de manera prudente y preventiva y no consumir alcohol si es que va a conducir. María Gracia Chacón, Teleamazonas.
Así es, tenga en cuenta estas recomendaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito para evitar ser víctima de estos accidentes de tránsito, sobre todo ahora en época lluviosa. Esa es la información a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. La empresa pública del agua aclara que no existe riesgo de desbordamiento en el sistema trasvase Manabí. Sin embargo, destaca que la emergencia declarada fue por las afectaciones que registran 2 estructuras de derivación de aguas abajo. El sistema trasvase Manabí cuenta con 2 presas de embalses, La Esperanza y Poza Honda. Actualmente la primera opera al 87% y la segunda al 90%. La empresa pública del agua encargada de administrar el trasvase aclaró mediante este comunicado que estas presas están trabajando sin inconveniente alguno y al momento no tienen riesgo de desbordamiento. Sin embargo, se detalló que se cuentan con 9 estructuras de derivación aguas abajo, de las cuales 2 han sido afectadas por las fuertes precipitaciones. Se trata de las estructuras Ciénega y Estancilla. Por esta razón fue la declaratoria de emergencia para ejecutar trabajos de reparación en estructuras y desasolve de ciertos tramos de los canales afectados. La empresa pública del agua descartó el desabastecimiento de líquido vital a las localidades beneficiadas. El sistema trasvase Manabí abastece de agua a más de 10 cantones de la provincia, entre los que constan Manta, Montecristi, Portoviejo, Rocafuerte y otros. De su parte, moradores de la zona alertan de la presencia de lechuguines en Poza Honda. Esto afecta a los ciudadanos que habitan en los márgenes del embalse. No podemos salir en el tema fluvial, como usted alcanza a apreciar aquella canoa, y realmente es bastante preocupante lo que pasa. Prácticamente la presa está colapsada en el tema lechuguín. Y a esto se le añade que la presencia masiva de lechuguines podría dañar las turbinas de la presa en caso de llegar al túnel de alimentación. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y a través del decreto 581, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el reglamento a la ley para la prevención y el control del cáncer cervicouterino. Se trata de una patología agresiva que registra al menos 900 muertes anuales en nuestro país. El único cáncer que puede ser potencialmente prevenible, paradójicamente, es el segundo tipo con mayor incidencia a nivel mundial. Se trata del cáncer cervicouterino. En el país, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Prevención de esta enfermedad, el Gobierno Nacional emitió el reglamento de la ley para su prevención y control. El documento de 13 páginas establece una serie de medidas con el objetivo de reducir los índices de mortalidad. Se establecerá la prevención primaria a través de la vacunación. El cáncer sigue siendo una de las principales enfermedades que afectan a la salud y la vida de las mujeres y por tanto toda acción política o legislación que se impulse para mejorar la salud de las mujeres realmente es importante, es necesaria. El reglamento dispone asegurar la adquisición, acceso gratuito y universal a la vacuna contra el virus del papiloma humano con una cobertura mínima del 90%. Para la doctora especializada en oncología clínica Carol Moreno, esto responde a una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para atacar esta problemática, pero el impacto del esfuerzo de hoy no se verá de forma inmediata. Porque obviamente el virus no causa cáncer a la infección inmediata, sino que requiere de 10 a 15 años para generar un cáncer. La infección del virus del papiloma humano cuenta con 200 cepas. 15 constituyen un problema para el desarrollo de enfermedades. Los genotipos 16 y 18 son considerados de alto riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino. En el Ecuador, cada año 1.900 mujeres reciben un nuevo diagnóstico y se calculan al menos 900 muertes. De ahí que el documento dispone implementar pruebas de detección a nivel nacional para mujeres de 30 a 65 años, asegurando una cobertura del 70%. Se recomienda que el control médico en general se realice cada año con estudios básicos. En el sistema privado de salud, las vacunas contra el virus del papiloma humano varían de $110 a $130. Un adulto debería acceder al menos a 3 dosis. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, para proteger a la población, en 2024 se realizó una campaña de vacunación a las niñas de 9 a 14 años y a varones de 9 años, con una inversión de 13 millones, lo que podría prevenir hasta el 72% de los casos y muertes por cáncer de cuello uterino. Daniela Valencia, Teleamazonas.